¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue una figura enigmática que apareció brevemente en el escenario de la historia humana y luego desapareció. A pesar de ser uno de los menos mencionados y más misteriosos individuos en el Antiguo Testamento, Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, es fundamental para entender conceptos clave en la Biblia. La pregunta es, ¿quién es exactamente esta figura misteriosa? ¿Qué nos dice este orden dinámico sobre el papel de Cristo como rey y sacerdote? Bienvenidos, queridos amigos. Siempre un honor compartir este momento junto a ti. En este día, nos embarcaremos en un viaje profundo hacia el pasado, explorando la figura misteriosa y venerable de Melquisedec. Este personaje bíblico ha dejado una marca en la historia sagrada, y en este video desentrañaremos los misterios que rodean su identidad. Si este contenido te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción y no puedas perderte ninguno de nuestros futuros videos. En hebreo, su nombre significa Rey de la Justicia o Mi Rey es Justo. La primera mención de este nombre se puede fechar alrededor de 2 milenios antes de Cristo, el segundo alrededor de 1 milenio antes de que Jesús naciera, y la tercera en la segunda mitad del primer siglo después del nacimiento de Jesús. Abraham y Melquisedec. Chedorlaomer, rey de Elam, y 3 reyes aliados fueron a la batalla contra 5 reyes que gobernaban territorios cerca del Mar Muerto. Fue una victoria para los 4 reyes. Tomaron bienes, alimentos y materiales de Sodoma y Gomorra. De entre los ciudadanos de Sodoma, se llevaron a Lot con su familia y posesiones. Luego, un sobreviviente que había escapado de las fuerzas invasoras al otro lado del Jordán, vino y le contó a Abraham el hebreo. Ahora él vivía. En los terebintos, robles, de Mamre el amorreo, hermano de Eshcol y Aner, quienes eran aliados de Abraham, se desarrolló un evento crucial. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, no dudó en tomar medidas. Armó a sus hombres entrenados, que habían nacido en su propio hogar y sumaban 318, y los condujo en una persecución que se extendió hasta el norte, alcanzando Dan. Dividiendo sus fuerzas estratégicamente durante la noche, él y sus siervos atacaron y derrotaron al enemigo, persiguiéndolos hasta Joba, al norte de Damasco. Abraham logró recuperar todos los bienes, incluyendo a su sobrino Lot con sus posesiones, así como a las mujeres y las demás personas. Este episodio se relata en Génesis 14, del 13 al 16, Biblia. Tras la victoria, Abraham fue recibido por el rey de Sodoma a su regreso de la batalla. Sin embargo, en un gesto notable, Abraham rechazó aceptar cualquier cosa del rey, incluso cuando éste le ofreció bienes. La generosidad de Melquisedec hacia Abraham no tenía como objetivo enriquecerlo personalmente. Abraham reconoció que toda su prosperidad y riqueza eran atribuibles únicamente a Dios. Sin embargo, Melquisedec, el rey de Salem, antigua Jerusalén, ofreció a Abraham pan y vino, además de impartirle una bendición del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Génesis 14 del 18 al 22. Como sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec pronunció una bendición sobre Abraham, destacando la soberanía divina sobre el cielo y la tierra. En un gesto de gratitud, Abraham entregó a Melquisedec el diezmo de todo el botín obtenido en la batalla. La interacción continúa con el rey de Sodoma, ofreciendo a Abraham quedarse con los bienes saqueados, mientras él se llevaría a las personas. Sin embargo, Abraham rechazó la oferta, resaltando su juramento al Señor Dios Altísimo, el creador y poseedor del cielo y la tierra. La narrativa revela que Melquisedec, mencionado también en el Salmo 76:2, era tanto rey como sacerdote, una combinación única que históricamente se consideraba peligrosa al mezclar autoridad religiosa y civil. La historia no proporciona detalles sobre el origen de Melquisedec, cómo llegó a Canaán, su transformación en adorador y sacerdote del Dios verdadero, ni cómo Abraham llegó a conocerlo. La única certeza es su presencia en ese momento. Melquisedec se destacó al ser un rey y sacerdote, una dualidad excepcional que contrasta con la prohibición divina de que los reyes de Israel fueran sacerdotes y viceversa. La historia subraya la singularidad de Melquisedec, ya que la combinación de autoridad religiosa y civil ha sido históricamente problemática,
como se evidencia en el caso del rey Uzías en Segunda de Crónicas 26, del 16 al 23, quien sufrió lepra al intentar realizar funciones sacerdotales. Se opusieron al rey Uzías y le dijeron: «No te corresponde a ti, Uzías, ofrecer incienso al Señor, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no tendrás honor del Señor Dios». Segunda de Crónicas 26, 18. Melquisedec fue el sumo sacerdote del Dios Altísimo. El Elión significa el Dios más alto, como decir el Ser Supremo. El sacerdote Melquisedec adoraba al Dios Altísimo sin estar relacionado con Abraham ni con ningún otro pacto conocido, con el pueblo de Dios, pero adoraba al verdadero Dios. Melquisedec sirvió a Abraham con pan y vino. Leemos: él era el sacerdote del Dios Altísimo. Como sacerdote, Melquisedec hizo dos cosas: bendijo a Abraham y bendijo a Dios. Melquisedec demostró que un sacerdote debe relacionarse tanto con Dios como con el hombre y tener un ministerio hacia ambos. A pesar de parecer oscuro, Melquisedec desempeña un papel importante en el Antiguo Testamento. Se ha especulado mucho sobre si podría haber sido el hijo de Noé, Set, o incluso un ángel, e incluso algunos han imaginado que era un Adán sin caída, enviado para observar la obra redentora de Dios. Sin embargo, no tenemos una base bíblica concreta para confirmar esto. La pregunta no puede considerarse completamente resuelta. De lo contrario, la identidad de Melquisedec habría sido acordada por los estudiosos de la Biblia hace mucho tiempo. Podemos afirmar con confianza que Melquisedec es un tipo o imagen notable de Jesús. Leemos: y le dio el diezmo de todo. Esto se refería al 10% de sus bienes, no de sus ingresos. Hubo casi una competencia entre Abraham y Melquisedec para ver quién podía bendecir más al otro. Abraham bendijo a Melquisedec con sus recursos, y Melquisedec bendijo a Abraham con los suyos. Nuestra comunidad de creyentes debería tener esta actitud de bendición mutua. También se ha sugerido que Melquisedec podría haber sido un ángel que administraba juicio. Otros han equiparado a Melquisedec con Sem. Sin embargo, todas estas teorías son especulativas. La historia de David nos brinda otra perspectiva. David, al escribir sobre Melquisedec, compuso el Salmo aproximadamente un milenio después de Abraham, describiendo a su Señor como rey y sacerdote. En el primer verso de este Salmo, el Señor invita al Señor de David a sentarse a su derecha en esplendor real. Salmo 110, 4, nos dice: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta afirmación se repite más adelante. Dios prometió que el Mesías tendría un sacerdocio eterno, siguiendo el patrón del orden de Melquisedec. Melquisedec no era simplemente un adorador cotidiano del verdadero Dios. Ocupaba una posición respetada como el sacerdote del Dios Altísimo, un título que resalta su importancia. La grandeza de Dios elevó el prestigio del sacerdocio de Melquisedec, convirtiéndolo en una figura notable en la historia. No se menciona a ningún padre o madre de Melquisedec, y aparece sin genealogía alguna. A través de este juramento, Dios mostró que hay otro tipo de sacerdote diferente al sacerdote de Aarón. Los sacerdotes en Israel provenían todos de la familia de Aarón y realizaban su labor en el tabernáculo y más tarde en el templo, ofreciendo sacrificios y realizando ceremonias según las reglas de Dios. Aquí, vemos que Dios estableció otro orden sacerdotal siguiendo el patrón de Melquisedec. Este juramento fue tan importante que el autor de Hebreos se refiere a él en 5 ocasiones. Su sacerdocio no es como el de Aarón, figurativo, sucesivo y transitorio, sino real y efectivo, fijo e intransferible, eterno e inmutable. Una de las características extraordinarias del reino es que el Señor Jesús combinará en su persona las oficinas duales de rey y sacerdote. Esto podría ser peligroso cuando líderes comunes lo hacen. Por eso la gente desea mantener separada la religión y el gobierno. Es algo que el mundo ha buscado durante mucho tiempo, pero nunca ha conocido. En el versículo 4 aprendemos 4 cosas sobre el sacerdocio del Mesías. Fue hecho sacerdote por el juramento de Jehová. Esta designación era irrevocable. Su sacerdocio es eterno
y está conforme al orden de Melquisedec. La frase conforme al orden de Melquisedec se interpreta en Hebreos 5, 7. Allí, el sacerdocio de Melquisedec se compara y contrasta con el sacerdocio levítico e irónico. El sacerdocio de ese misterioso personaje, Melquisedec, fue por nombramiento soberano de Dios. No fue heredado de sus padres, y no hay mención de que su sacerdocio haya tenido un comienzo o un fin, sin tener principio de días ni fin de vida. De estas y otras maneras, el sacerdocio de Melquisedec fue superior al de Leví. Melquisedec fue un prototipo del Señor Jesús. El sacerdocio de nuestro Señor no dependió de su ascendencia. Pertenecía a la tribu de Judá, no a la de Leví. Su sacerdocio fue establecido por el decreto eterno soberano de Dios. Y dado que vive en el poder de una vida interminable, su sacerdocio nunca tendrá fin. Otra manera en que Melquisedec prefiguró al Mesías es que fue tanto rey como sacerdote. Su nombre y título significan que era el rey de la justicia y el rey de la paz. También era sacerdote del Dios Altísimo. El libro de Hebreos y Melquisedec. El escritor de las epístolas a los Hebreos fue el único autor del Nuevo Testamento que expuso los principios del sacerdocio de Cristo. Pablo hizo una conexión indirecta con su sacerdocio al escribir que Cristo está sentado a la derecha de Dios como Rey y está intercediendo por su pueblo como sacerdote. El autor de Hebreos, por otro lado, dedicó casi toda su epístola al sacerdocio del Hijo de Dios. Cristo purifica a su pueblo de sus pecados. Hebreos 2:17. Por lo tanto, era esencial que Él se hiciera semejante a sus hermanos en todo, experimentando la humanidad en todos los aspectos. Así, pudo llegar a ser un sumo sacerdote poderoso y fiel en lo que respecta a Dios, haciendo expiación y propiciación por los pecados del pueblo. Esto borró el pecado, satisfizo la justicia divina y proporcionó un camino de reconciliación entre Dios y la humanidad. Fue designado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec, y se convirtió en sacerdote en este orden cuando Dios juró un juramento. Hebreos 6, 20. En Hebreos 10, 12, se nos dice que Cristo, después de haber ofrecido un sacrificio único y suficiente por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, indicando la conclusión de la expiación por el pecado y ocupando una posición de honor. En Hebreos 7, el escritor enfatiza la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo que significaba que era un rey de justicia, Sedec, y paz, Salem. Además de gobernar como rey, Melquisedec era un sacerdote sin genealogía. En Hebreos 7, la Biblia amplificada nos dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes. Abraham le dio el diezmo de todo el botín. Primero, por la traducción de su nombre, es llamado Rey de Justicia, y también es Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Sin ningún registro de padre ni madre ni línea ancestral, sin ningún registro de inicio de días o nacimiento, ni fin de vida o muerte, y habiendo sido hecho semejante al Hijo de Dios, permanece como sacerdote sin interrupción y sin sucesor. Reflexiona sobre la grandeza de este hombre al que Abraham, el patriarca, le dio el diezmo del botín. Es cierto que los descendientes de Leví, encargados de la función sacerdotal, están mandados por la ley a recoger los diezmos del pueblo, es decir, de sus parientes, aunque desciendan de Abraham. Pero este personaje, Melquisedec, que no proviene de su ascendencia levítica, recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo, el que poseía la promesa de Dios. Y más allá de toda disputa, el menor siempre es bendecido por el mayor. Además, en el sacerdocio levítico, los diezmos son recibidos por hombres sujetos a la muerte. Pero en el caso de Melquisedec, se reciben por alguien del cual se testifica que vive perpetuamente. Alguien podría incluso decir que Levi, el padre de la tribu sacerdotal en sí mismo, quien recibió los diezmos, pagó los diezmos a través de Abraham, el padre de todo Israel y de todos los creyentes. Porque Levi aún estaba en los lomos, aún no nacido de su antepasado Abraham, cuando Melquisedec se encontró con él, con Abraham. Ahora bien, si la perfección, una comunión perfecta entre Dios y el adorador, se hubiera logrado a través del sacerdocio levítico, ya que bajo él se dio la ley al pueblo,
¿Qué necesidad habría de que surgiera otro tipo de sacerdote, uno en la manera de Melquisedec, en lugar de uno designado al orden de Aarón? Porque cuando hay un cambio en el sacerdocio, hay una necesidad de cambio en la ley con respecto al sacerdocio también. Pues aquel del cual se dicen estas cosas no pertenecía a la línea sacerdotal de Leví, sino a otra tribu, de la cual nadie ha oficiado ni servido en el altar. Es evidente que nuestro Señor descendió de la tribu de Judá, y Moisés no mencionó nada acerca de sacerdotes en relación con esa tribu. Esto se vuelve aún más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, quien se ha convertido en sacerdote no sobre la base de requisitos físicos y legales en la ley, en cuanto a su ascendencia como descendiente de Leví, pero sobre la base del poder de una vida indestructible y eterna, porque Dios atestigua acerca de él. Tú, Cristo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues por un lado, un mandamiento anterior es anulado debido a su debilidad e inutilidad, por su incapacidad para justificar al pecador ante Dios, pues la ley nunca perfeccionó nada. Mientras, por otro lado, se introduce una mejor esperanza a través de la cual ahora nos acercamos continuamente a Dios. Y ciertamente, no fue sin la toma de un juramento que Cristo fue hecho sacerdote, porque aquellos levitas que anteriormente se convirtieron en sacerdotes recibieron sus oficios sin que se confirmara mediante la toma de un juramento. Pero este fue designado con un juramento a través de aquel que le envió. El Señor ha jurado, y no cambiará de opinión ni se arrepentirá. Tú, Cristo, eres sacerdote para siempre. Y así, debido a la mayor fuerza y firmeza de los juramentos, Jesús se ha convertido en la garantía segura de un mejor pacto, un acuerdo más excelente y ventajoso que nunca será reemplazado ni anulado. La sucesión anterior de sacerdotes, por un lado, existía en mayor número porque cada uno estaba impedido por la muerte de continuar perpetuamente en el cargo. Pero, por otro lado, Jesús mantiene su sacerdocio de manera permanente y sin cambios porque vive para siempre. Por lo tanto, Él también es capaz de salvar para siempre, completamente y perfectamente por la eternidad, a aquellos que se acercan a Dios a través de Él, ya que siempre vive para interceder e intervenir en su favor con Dios. Era apropiado para nosotros tener un sumo sacerdote tan elevado, perfectamente adaptado a nuestras necesidades, santo, sin culpa, sin mancha de pecado, separado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no tiene necesidad diaria, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecen sacrificios, primero por sus propios pecados personales y luego por los del pueblo, porque Él cumplió con todos los requisitos y lo hizo de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio voluntario. La ley designa a hombres como sumos sacerdotes que son débiles, frágiles, pecadores, hombres que mueren, pero la palabra del juramento de Dios, que vino después de la institución de la ley, designa permanentemente como sacerdote a un hijo que ha sido hecho perfecto para siempre. El sumo sacerdote, Jesús, es distintivo en la forma en que lleva a cabo sus deberes en comparación con los sacerdotes levíticos. No tiene que realizar sacrificios diarios porque lo hizo de una vez y para siempre. Tampoco tiene que hacer sacrificios por sus propios pecados, ya que está sin pecado. En lo que difiere de los sacerdotes anteriores, es que Él se sacrificó voluntariamente por los pecados del pueblo. Se ofreció a sí mismo como el sacrificio supremo. La gracia de Jesús es verdaderamente inigualable y excelente. La ley establece sacerdotes que son personalmente imperfectos. Se caracterizan por la debilidad y el fracaso. Solo son ritualmente santos. El juramento de Dios, dado después de la ley, designa al Hijo como un sacerdote que ha sido perfeccionado para siempre. Este juramento se mencionó en el versículo 21 de este capítulo, citado del Salmo 110, 4. Hay implicaciones significativas en lo que acabamos de cubrir. La forma en que los sacerdotes solían hacer las cosas en los viejos tiempos ya no es la misma que la nuestra. Ahora tenemos un sacerdote divino y eterno. Sería absurdo para las personas intentar copiar la antigua forma de hacer las cosas e intentar introducir funciones sobre nuestro gran sumo sacerdote. En conclusión, al explorar la figura fascinante de Melquisedec, hemos desentrañado capas de misterio y significado enraizadas en las antiguas escrituras. Su presencia nos insta a reflexionar sobre la importancia de la fe, la conexión divina
y el papel fundamental que algunos individuos desempeñan en el tejido de la historia bíblica. Así como Melquisedec sirvió como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos reflexionar sobre cómo nuestras propias acciones y conexiones pueden dejar un legado duradero. La moraleja de este viaje es recordarnos que, incluso en medio de la incertidumbre, la fe y la devoción pueden ser faros guía. En nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión, recordemos que hay lecciones atemporales en las historias antiguas que pueden iluminar nuestro camino en el presente. Que este conocimiento inspire nuestra propia travesía espiritual y nos recuerde que, como Melquisedec, cada uno de nosotros tiene el potencial de dejar una huella significativa en la historia de nuestras vidas y en el corazón de aquellos que nos rodean. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué aspecto de la historia de Melquisedec te ha intrigado más en este video? ¿Te identificas con algún elemento de su historia o encuentras alguna conexión con tu propia travesía espiritual? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.